Bien, amigos, seguimos aquí en La Voz Responde. Seguimos un poco intentando pues tocar los temas más de actualidad, más sensibles, que más preocupan. Sin duda, uno de los que más preocupan ahora mismo pues es un poco qué hay detrás, ¿no?, de las mentes pues perversos de la sociedad que llegan a delinquir, a cometer actos que repudia pues cualquiera ser humano pues decente, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos decidido traer una profesional de la psicología que actúa mucho en el ámbito jurídico, de hecho, en fin, va a muchos juicios, realiza muchos informes periciales y bueno, pues tratamos un poquito de ver cómo funciona ese mundo y un poco, pues, en fin, qué puede haber detrás. Aún no hemos llegado a esa parte de los criminales y, en fin, de los delitos más perversos, pero sí estábamos en un tema que preocupará a muchos padres, sobre todo que están viendo la televisión, y esas son las nuevas tecnologías. Claro, ahí un poco un padre que se preocupe por un hijo menor de edad, obviamente, que utiliza las nuevas tecnologías y no sabe exactamente para qué. Claro, ahí del campo de la psicología, pues yo no sé qué es exactamente lo que se le suele recomendar al padre, si de alguna forma tenga cierto control, si interese o si lo deje porque puede ser peor. No, a ver, normalmente siempre la psicología clínica ya dice que el trato con los adolescentes es hablar con los adolescentes, es decir, razonar y un poco intentar pues guiar a la persona de forma adecuada. Con las nuevas tecnologías sí que es interesante el mantener los controles parentales a nivel de estos antivirus que ya cortas a la hora de entrar en casa y demás, porque, claro, estamos hablando de niños que tienen amigos, que realmente no se plantean que sus conversaciones o sus fotos vayan a ser manipuladas o mal usadas. Pero sí que es verdad que hay personas, lo decíamos antes, ¿no?, la gente que se dedica únicamente a estar en internet, que sabe muy bien por dónde bajar todo esto, que lo que buscan son pedófilos. A ver, dentro de las agresiones sexuales no está únicamente la agresión sexual de coger al niño y tener una relación con él. Las agresiones sexuales es únicamente pues ya el espiarlo, mirarlo, llevarle a cometer determinados actos. El voyageur ya sería incluso, por ejemplo, el querer que el niño pues delante de un móvil o de la cámara pues se desnude o haga determinadas conductas. Entonces, eso ya está un poco viéndose habitualmente. Hay perfiles de críos que son mucho más vulnerables que otros. Los niños que son más introvertidos, que tienen un grupo de amigos menos redefinido, que a lo mejor la familia esté un poco desajustada en ese momento porque han pasado por un proceso de divorcio. Entonces, esos niños lo que se hacen es volcarse a los amigos de las redes sociales. Claro, son su familia, digamos. El problema es que el niño no sabe quién está al otro lado. Entonces, bueno, hay personajes que hacia el otro lado, pues evidentemente los pedófilos, habría que hablar mucho sobre todo pedófilos, ¿no? Porque realmente dentro de los pedófilos a veces se confunden, ¿no?, los tipos de pedófilos. Entonces, dentro de los pedófilos tenemos a los abusadores y a los molestadores. Los abusadores, que me entendáis, no es que sean buenos, son, entre comillas, con buen trato hacia los menores. Es decir, quieren ser seductores, quieren ser agradables y entonces pues van a mantener una información a través de los medios de comunicación. Que haya cierto consentimiento. Claro, para que los niños consientan. Buscan niños más bien un poco más mayores, para que no, aunque la ley ahora mismo hasta los 16 años es delito, pero bueno, buscan un poco lo que antiguamente podríamos definir como estupro. Entonces, claro, buscan un poco el que sean ellos. Claro, entonces son seductores, realmente enamoran al crío, el crío se siente muy halagado, se siente muy protegido, se siente en esa inestabilidad en la que está viviendo, pues por la edad de adolescencia, por la familia a lo mejor que esté pasando algún tipo de crisis, ahí sí que encuentra una situación de paz, un remanso, ¿no? Entonces, claro, pues evidentemente los niños por ahí se sienten atraídos, van. Esos son los abusadores, ¿no?, que saben. Los molestadores ya son malos. Dentro de los molestadores... Tiene un perfil agresivo. Ya están
los que realmente pues depende de si tienden por chicas, por chicos, ya hay perfiles. Es más, este tema es interesante. Normalmente los pedófilos molestadores, que son más sádicos, son los que acaban con asesinatos de niños, ¿no? Entonces normalmente esto lo que llevó hace años fue justamente al FBI a crear lo que eran los perfiladores, ¿no? El perfil del agresor, del homicida, del asesino, para poder encontrarlo, y de ahí todas las historias de FBI, de perfiladores y demás. Y todo viene un poco por estas situaciones, ¿no? De encontrar las características del agresor. Que por cierto, no vamos a hacer una apología de la intervención de comunicaciones, pero yo supongo que detrás de eso que se descubrió con cierto estupor, aunque la verdad mucha gente ya lo sabía, y es que desde muchos gobiernos, o incluso la mayoría de los occidentales, se espían las comunicaciones. La verdad es que hay que buscarle el lado positivo, es decir, en muchos casos se espían comunicaciones, pero no por nada político, sino por evitar delitos. Claro, a ver, la prevención, no hay que verla como... Claro, hay gente bastante obsesiva, ¿no?, con su intimidad y esto, pero muchas veces la prevención es un poco el poder estar atendiendo a que la gente cumpla unas normas. Y si escuchas determinadas conversaciones, es decir, si tú ves una situación de alarma, tú ves que tu hijo empieza a recibir paquetes, en el momento que entras en el ordenador se cambia de páginas, mantiene conversaciones con gente que no tiene nombre, tiene no sé qué 22 o arroba tal. Entonces ahí es cuando tienes que decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está ocultando esa situación? Entonces, claro, le puedes preguntar, el niño evidentemente no va a contestar, o puedes ponerte en contacto con la Guardia Civil especializada en el tema y decir, jo, me preocupa porque no sé con quién está hablando, con quién está haciendo o qué es lo que está haciendo. Porque sí, ha habido padres en algunos casos que nos han dicho, hemos entrado en la habitación, nos lo hemos encontrado desnudo, haciendo ahí delante del ordenador. Ahí tienen que preocuparse. Claro, a ver, vamos a hacer algo, porque realmente no está bien. Después están las pandillas, las gamberradas de pandilla, en la que, bueno, pues a lo mejor dos están enamorados, los otros los espían, los graban y después pasan el vídeo por todos los otros, que es otro acoso. Es decir, denunciable, por supuesto. Que es una cosa denunciable porque evidentemente están dañando a esos menores. Pero bueno, todo esto los padres, si consiguen una buena comunicación con los niños, si del tema hablan, si realmente no es que estoy limitando el que utilicen las nuevas tecnologías, sino que te utilicen a ti a través de las nuevas tecnologías, si realmente el niño encuentra el pollo en casa, no lo va a buscar fuera. Entonces, lo que pasa es que a veces supongo que hay padres que les cuesta, pues porque, en fin, yo no sé, a lo mejor el hijo ve al padre que, vamos, mira, pues que, ¿cómo voy a hablar con mi padre si no tiene ni Facebook? No, lo que pasa es que hay que buscar esos momentos. Es decir, con los niños se buscan momentos. Se busca el momento en que ves el fútbol, y que haces cualquier comentario y puedes aprovechar esa acción para comentar algo. Se buscan momentos de hacer actividades conjuntas con las que puedas sacar algún tema, ¿no? Pero bueno, es prevención. Es decir, normalmente la prevención tiende a hacerla a los psicólogos clínicos. Nosotros realmente investigamos, diagnosticamos, informamos y defendemos en sala. Muy bien. Bueno, y hablando de salas y de delitos, lo que está claro es que detrás de una agresión sexual, un abuso sexual, un caso de violencia de género, en todos esos casos hay una perturbación psíquica, ¿no? Sí, te voy a poner así. No, nosotros somos muy objetivos, me refiero a lo que se ve muy maloso desde fuera, nosotros lo vemos como un análisis de la conducta. Entonces, ante un delito grave, ¿no?, tienes que mirarlo desde fuera. Entonces desde fuera dices, pero yo ¿con qué me estoy encontrando? ¿Con un psicópata o con un psicótico? Si te parece, damos la diferencia. Vale, el psicópata es una persona que es un depredador, realmente hace daño porque disfruta haciendo daño. Un sádico. Sí, en todos los sentidos. Hace daño un poco porque así se encuentra bien, le gusta y es una forma de disfrutar. Tienen su perfil, tienen su firma, tienen su mapa geográfico donde actúan. Un psicópata es una persona enferma mental. Psicótico. Perdón, un psicópata es un depredador, un psicótico es un enfermo.
Entonces, puedes tener una gran agresión hacia la persona que mata. Pues yo mato a mi mujer porque en ese momento pues tengo un trastorno de estado de ánimo, un trastorno emocional, consumo mucho alcohol, he llegado a casa, pues mi mujer me ha dicho, ¿qué hora es? Y yo cojo y la mato, ¿sabes? Vale. Es temporal, digamos. Sí, quiero decir... Sería una especie de trastorno mental transitorio, más o menos. Eso es un psicópata, es un enfermo mental que puede ser puntual o puede ser genérico. Ha matado, evidentemente, pero a lo mejor no es un asesinato, es un homicidio. Hay diferencia. No hay una premeditación clara a realizar eso, sino que de repente justo. Entonces, surge, digamos. Aquí lo que tenemos que diferenciar es si es imputable o no es imputable, y si dentro si es condenable su conducta o no es condenable su conducta, y si su conducta no es condenable, pues en qué características tiene, o si tiene que ir a la cárcel, si tiene que ir a tratamiento, qué es lo que se tiene que hacer. Pero sí que realmente tienes que decir, bueno, ¿es homicidio o es asesinato? Es decir, un asesinato es lo que hace un psicópata. El psicópata elige, mira, valora, hay una alevosía, tiene unas características. Es decir, el psicópata lo tiene muy planteado, muy de libro, muy bonito, de esto y tal. El psicótico reacciona. Surge. Reacciona, ¿por qué? Porque tiene una vida desajustada, desequilibrada, sí. ¿Ha matado a la persona? Sí. Yo siempre digo... Pues, asesinato que la zona de Galicia, que el marido mata a la mujer, claro, a la familia de la mujer, a los hijos de la mujer, esa madre no se le va a devolver. El sufrimiento va a ser igual. Mi padre ha matado a mi madre o mi hijo ha matado a su mujer. La diferencia es las razones que le llevaron a matar a la mujer. Si era por una psicopatía, si realmente una mala persona que quería matar a la mujer, o si no. Entonces, bueno, eso sí que hay que diferenciarlo, porque a la hora de imponer la ley y definir qué tipo de delito es, sí que hay unas características. Yo supongo que intuyo a lo mejor que lo que más abundan son psicóticos, no más de psicópatas. Sí, a ver, normalmente de psicóticos. Los psicópatas son muy de libros, son de esos casos de... Peliculeros. Muy peliculeros, muchas muertes. Barcelona, yo me acuerdo que para la tesis había estudiado un caso de una señora de La Coruña que mataba a ancianas en Barcelona, el ángel de la muerte, que les llaman a este tipo de conductas, ¿no? Y entonces, bueno, pues se descubrió un poco por el perfil de las víctimas. Entonces era una señora que iba cuidando a las enfermas, y entonces pues a todas las mataba, y las mataba de la misma forma, además, ¿no? Entonces las estrangulaba, les daba algo de beber, las atontaba y después las estrangulaba. Y bueno, pues en cierto sentido decir, bueno, ¿cómo descubres a esta persona? Pues esta persona disfrutaba, porque consideraba que iba a hacer un gran bien el hecho de que se librase a la sociedad de personas mayores. Bueno, pues es un psicópata. Hay psicópatas, lo que pasa que, bueno, yo creo que son casos que llevan un poco más... no se ve tan así, tan habitual. No es tan frecuente. Yo supongo que el famoso caso de Jack el Estripador es un psicópata, ¿no? Sí, a ver, Jack el Estripador tiene unas características comunes, repite, la gente que está no tiene por qué ser gente cercana, pueden ser gente desconocida, buscan siempre las mismas características. Un psicópata puede que mate siempre a rubias, un psicótico, pues en el que se cruza por la calle, en ese momento se cruzaron los cables y la mata, da igual que sea rubia, morena, alta, delgada, vieja, joven. Y normalmente el psicótico mata gente de su ámbito, porque es la convivencia del día a día, en el momento que hay el estallido, pues coincide con la gente de su ámbito. Muy una cosa que supongo que interesa mucho a los espectadores es la relevancia que suele tener el informe del psicólogo, el informe pericial en la resolución de un caso. Es decir, el juez llega a creer con fe ciega en ese informe y es la clave de la sentencia, o es un dato relevante pero no clave. Aquí nos vamos a ir a la ley, como decir los abogados, nos vamos a coger la ley. La ley dice específicamente que el juez es imparcial a las pruebas testimoniales que se le dan, que es el criterio del juez el que tiene que decidir cómo sentenciar ese caso. ¿Qué hace el perito, el psicólogo? El psicólogo da un informe objetivo con los medios que ha aprendido a lo largo de su formación, para asesorar a la justicia sobre el tema. Es decir, nosotros asesoramos y decimos toda la composición, todo lo que es. Es decir,
pero el juez es independiente totalmente de eso. Es importante, sé que la sentencia del Tribunal Supremo ante una agresión hablaba de que la credibilidad del testimonio definida por los psicólogos explicando cómo se hacía tal y cual, pues que era muy importante y que era relevante en estos casos, pero es que la ley al juez, ¿sabes? Ya le deja una libertad de que él tenga criterios para decidirlo. Y el problema es que a veces se hacen muchos informes. Y claro, los informes periciales tienen que ser informes objetivos. Tienen que ser informes que tú valoras, evalúas, tratas todos los componentes que hay alrededor y tienes que ser objetivo, que a veces al abogado pues no le puede gustar el resultado del informe porque es objetivo, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces es decir, oye, mírame esto, si hay o no hay algo, qué es lo que hay para saber si pues te puedo contratar o no para hacer esto antes de... entonces, claro, sí que es verdad que tú cuando elaboras un informe, tú utilizas los instrumentos que tienes en tu mano. Nosotros los forenses utilizamos muchísimo instrumentos. Debemos utilizar instrumentos. La APA, la Sociedad Americana de Psiquiatría, avala los test que realmente son buenos para pasar a la gente y que realmente te dicen qué diagnóstico es, ¿no? Entonces, nosotros tenemos instrumentos, como el médico tiene un termómetro, como el martillito, los alicates de dentista, bueno, entonces nosotros tenemos nuestros instrumentos avalados y probados. Entonces nosotros aplicamos ese instrumento y decimos, bueno, este señor pues tiene estas características, estas y estas, y todos los planos que hemos estudiado alrededor, a nivel social, laboral y familiar, nos dicen que nos encontramos con esta situación. Entonces, muy bien, Beatriz Dorrio, la verdad es que, en fin, teníamos un montón de cosas para plantear a Beatriz Dorrio, entre ellos ese grupo de apoyo a las precedentes y desahucios que se ha puesto en marcha en Ferrol ya hace unos meses y bueno, que en fin, no nos va a dar tiempo a tocar, solamente a resaltar su existencia, pero bueno, casi me alegro porque así tendremos la oportunidad, espero que en breve, de traer a Beatriz Dorrio, porque bueno, en fin, ya digo, muchas cosas en el tintero. Esperemos que todos ustedes lo hayan disfrutado tanto como el director del programa y bueno, emplazamos a Beatriz, por supuesto le agradecemos la visita de hoy, la emplazamos para que pueda venir pues en otra ocasión. Encantada. Pues muchísimas gracias. De vosotros. Pues lo dicho, amigos, esperemos tenerla pronto, antes incluso del verano otra vez y bueno, pues reiterar el que esperamos que haya sido su agrado y nos vemos la próxima semana aquí en El Abogado Responde en Televisión de Ferrol.